¿Hubiera sido posible un enfrentamiento entre incas y mexicas si los españoles no hubieran llegado a América? Esa pregunta es una ucronía, género literario que reconstruye la historia sobre datos hipotéticos. Supongamos pues que los castellanos no logran explorar América. ¿Hubiera sido posible que los incas y mexicas se enfrentaran en algún punto de América durante el siglo XVI? Para responder a la pregunta, analicemos sus lógicas expansivas. Imperio Inca. Después de la conquista de los Pastos, en el sur de la actual Colombia, el Zapa Inca, Huayna Cápac, decidió que los pueblos más al norte eran gentes primitivas y miserables a las que no valía la pena el esfuerzo de conquistar. Aún apoyándose en los mitimaes, el imperio tardaría años en exportar la cultura andina al sur de la actual Colombia. Otras fronteras arrojaban enemigos más organizados como guaraníes al oriente o mapuches al sur, por lo que sería hasta el sucesor de Huayna Cápac que las expansiones por el norte del Chinchazuyú se reanudarían. Sin embargo, debido a las contradicciones internas de la organización política incaica y a las rivalidades entre las distintas panacas reales, en algún momento del siglo XVI el Tahuantinsuyo entraría en una serie de grandes guerras civiles que retrasarían su expansión, esto independientemente del Zapa Inca que ocupara el gobierno. Seguramente a los incas les ocurriría lo mismo que a persas y a romanos, es decir, al haber alcanzado los límites lógicos de su expansión, las conquistas aceleradas se detendrían, siendo sustituidas por una expansión más moderada mientras hacían frente a las guerras civiles que desgarrarían al imperio. Otra posibilidad sería que los incas terminaran como los japoneses medievales, con un emperador como figura ornamental mientras los distintos clanes se disputan el poder efectivo. Sea como sea, 1600 llegaría sin que el Tahuantinsuyo alcanzara la frontera de Colombia y Panamá. Quizá algún Zapa Inca o alguna panaca conquistaría a los muiscas si la situación fuera propicia. Imperio Mexica. A pesar de que bajo el imperio de Moctezuma Xocoyotzin las correrías mexicas alcanzaban la actual Nicaragua, el imperio se estaba desmoronando. El sistema de dominación azteca no aseguraba la integración de los dominados y les facilitaba constantes rebeliones. Una alianza entre los pueblos sometidos por los mexicas con tlaxcaltecas y huejotzincas se hubiera efectuado independientemente de la participación de los castellanos. Lo que es más, aún suponiendo que los tlaxcaltecas y los rebeldes pudieran ser contenidos, el imperio de Moctezuma quedaría demasiado débil para hacer frente al reino tarasco, el cual tenía su centro de poder en el actual estado de Michoacán. Ya en 1480 el emperador mexica Axayacatl había intentado conquistar a los tarascos. El resultado fue una humillante derrota donde el propio Axayacatl murió debido a las heridas recibidas en combate. En 1517 Moctezuma Xocoyotzin realizó otra campaña contra los tarascos, que terminó en otra humillante derrota, donde los mexicas perdieron uno de sus más experimentados ejércitos, pero además perdieron el control del valle de Toluca. Si el rumbo de los enfrentamientos seguía siendo el mismo, cosa que parece muy probable, los mexicas hubieran sido derrotados por los tarascos antes de finalizar el siglo XVI. Respondiendo a la pregunta de si hubiera sido posible un enfrentamiento entre incas y mexicas si los castellanos no hubieran llegado a América, la respuesta más probable es no, pues el imperio mexica parecía destinado a colapsar. Quizá la pregunta correcta sería, ¿hubiera sido posible un enfrentamiento entre incas y tarascos? Sin embargo, y a pesar del resultado tan anticlimático, pasemos a comparar el poderío militar de incas y mexicas. Tamaño de los ejércitos. El de los incas era un imperio en todo el sentido de la palabra. Su dominio se extendió por aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados, con una población que se estima entre los 20 y los 15 millones de habitantes. El ejército inca estaba formado en su mayoría de tropa reclutada entre los pueblos sometidos a través de la mita guerrera. Dicho sistema consistía en reclutar a uno de cada 50 varones por un lapso de entre 6 y 7 años. Suponiendo que la población incaica fuera de 20 millones de habitantes, los varones disponibles rondarían los 10 millones, por lo que el ejército inca estaría compuesto por un aproximado de 200,000 guerreros. El corazón del ejército inca estaba compuesto por cusqueños, quienes se integraban al ejército de por vida y se desempeñaban como oficiales o como la guardia personal del inca. La población de Cusco se calcula entre 100,000 y 50,000. Supongamos que eran 100,000. Eso significaría que había hasta 10,000 cusqueños repartidos en el ejército imperial inca. Nota: para sacar esa cifra me basé en la probabilidad militar inherente, que supone que descartando a mujeres y niños, entre el 8 y el 12% de la población puede implicarse en las actividades bélicas. Esto no impide que los números de los participantes puedan incrementarse en caso de una emergencia. Fin de la nota. No obstante, si la situación se complicaba, los incas podrían movilizar otros 300,000 mitayos junto a otros 10,000 cusqueños sin que estas movilizaciones afectaran el funcionamiento del imperio. Sería hasta que comenzara la movilización de un número mayor de efectivos que los incas comenzarían a mostrar síntomas de agotamiento. Pasemos ahora a presentar a los mexicas.
El de los mexicas no era un imperio en el sentido clásico de la palabra, se trataba de una alianza de 3 ciudades-estado que ejercían el dominio conjunto de un amplio territorio el cual se extendía entre los 300.000 y los 500.000 kilómetros cuadrados, con una población que rondaba entre los 5 y los 7 millones de habitantes. Debido a que el ejército se formaba de milicias, es difícil dar una cifra certera, por lo que para calcular el tamaño del ejército mexica haré uso de la probabilidad militar inherente. Se calcula que la población total del Valle de México oscilaba entre los 2 millones y el millón de habitantes, y que las ciudades capitales de la Triple Alianza, es decir, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, poseían entre 200.000 y 100.000 habitantes cada una. Supongamos que la población del Valle de México era de 1,5 millones de habitantes, y que las capitales de la Triple Alianza tenían 150.000 habitantes cada una. Esto daría un número aproximado de 45.000 guerreros para la Triple Alianza y 105.000 para los demás pueblos de la zona del Valle de México. Calcular el número de guerreros movilizados por los pueblos sometidos fuera del Valle de México es incierto, pero por suponer supongamos que se podían movilizar 50.000 efectivos vasallos, dando un total máximo de 200.000 unidades para el ejército mexica, pudiendo movilizar hasta 150.000 más en caso de una emergencia. Más allá de estos números, el imperio estaría en serios problemas, teniendo que recurrir a otorgar concesiones a los pueblos sometidos para asegurarse su colaboración, organización y entrenamiento. Los escuadrones incas estaban formados en grupos étnicos que hablaban su propio idioma y llevaban sus propias insignias, sus propias armas y sus formas tradicionales de hacer la guerra. La organización de los escuadrones seguía en cambio la disposición del Inca, siendo la unidad más pequeña de 10 combatientes, seguida de unidades de 50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 guerreros. Sin embargo, existían excepciones. Por ejemplo, los guardias del Inca se encuadraban en 2 guarangas de 1000 guerreros cada una. Para dar órdenes dentro del combate se usaban banderas y estandartes junto a trompetas y tambores. La disciplina en general era dura y se castigaba con muerte la indisciplina. Mientras que los guerreros aliados obedecían a sus propios entrenamientos tradicionales, los varones incas debían realizar el huarachicuy si querían ser considerados adultos de pleno derecho, el cual consistía en una serie de pruebas de destreza, habilidad, inteligencia, resistencia y fuerza que demostraban que el joven cusqueño era capaz de defender su ayllu y al imperio. Las pruebas no eran fáciles y los mejores eran seleccionados para los puestos de mayor rango. Lo anterior nos permite caracterizar al ejército inca como uno de carácter permanente y semiprofesional compuesto por mitayos. Solo los cusqueños, que rondaban entre el 10 y el 5% de los efectivos totales, podrían ser considerados guerreros profesionales. El ejército mexica se dividía en grupos. Se colocaba de una parte a los guerreros de origen plebeyo distribuidos según su barrio de origen bajo las órdenes de algún oficial. En otra parte se colocaban a los guerreros pertenecientes a las distintas sociedades guerreras, quienes se organizaban en escuadrones divididos por la sociedad guerrera a la que pertenecían. Cada sociedad guerrera poseía sus armas particulares y su estilo de combatir. Los oficiales portaban llamativos estandartes y penachos que servían a modo de banderas para que los guerreros se mantuvieran agrupados dentro de sus respectivas unidades. De forma similar a los incas, dentro del ejército mexica se daban las órdenes mediante los estandartes y banderas y los sonidos de trompetas y tambores. El entrenamiento de los mexicas era duro. A los 7 años, los hijos de los nobles eran internados en el Calmecac, escuela donde además de las artes militares se les enseñaban labores administrativas, científicas y religiosas. Los hijos de los plebeyos acudían en cambio a la Telpochcali, a los 13 años. Allí, además de instruirlos en las artes bélicas, se les enseñaban oficios y los ciclos agrícolas. Tanto a los mancebos nobles como a los plebeyos se les disciplinaba cruelmente, se les sometía a pruebas de resistencia, fuerza y a combates de los que algunos no lograban sobrevivir. Además, durante las distintas celebraciones del calendario mexica se realizaban entrenamientos que mantenían a los ciudadanos habilitados para la guerra. Los guerreros de las distintas sociedades guerreras debían estar a disposición para cualquier llamado a la guerra. Lo anterior nos permite caracterizar al ejército mexica como una milicia bien entrenada del que solamente una parte estaba formada de guerreros permanentes. Aunque el número de estos guerreros profesionales es difícil de calcular con precisión, supongamos que cada una de las capitales del imperio tenía 5.000 de estos guerreros. Logística. Los incas poseían una logística especialmente efectiva. Sin duda, tenían la mejor red de caminos de todo el continente. Además, contaban con los tambos. Estos eran una serie de almacenes de armas, alimentos y vestimenta y de posadas de descanso que no solo permitían movilizar a los ejércitos con rapidez, también permitían que en caso de una emergencia, un ejército recién reunido pudiera abastecerse con velocidad. Además, los incas se movilizaban con manadas de llamas y guanacos. Estos animales cargaban parte de las provisiones y suministros, además de servir como fuente de alimento y de ropa. En cambio, los mexicas jamás se preocuparon por crear una red de caminos efectiva.
Las armas y los alimentos iban a las espaldas de los cargadores que acompañaban al ejército. Aproximadamente la tercera parte de un ejército mexica se desempeñaba como cargadores. Se sabe que los cargadores también participaban en los combates. Los pueblos sometidos a los mexicas estaban obligados a proporcionar cargadores y suministros además de algunos guerreros. Sin embargo, en el caso de los aliados no está tan claro si los cargadores también servían como guerreros. Si un ejército mexica se internaba en las tierras enemigas, se mantenía de la cacería y del saqueo, además de consumir a los enemigos capturados, permitiéndoles extender la duración de los recursos alimenticios. Esto permitía a los mexicas moverse rápidamente en los territorios enemigos. Sin embargo, si los defensores mostraban tenacidad y la campaña se complicaba, los mexicas se retiraban para volver en otra campaña posterior con más recursos y más cargadores. Las armas. La mayoría de los pueblos que servían al Inca luchaban con sus armas tradicionales, lo que le daba una gran variedad al ejército. Por ejemplo, los guerreros de origen selvático luchaban como arqueros, mientras que los chancas combatían como infantería de choque usando mazas o hachas de bronce de a 2 manos. Las tropas cusqueñas luchaban con lanzas largas de aproximadamente 3 metros que manejaban a modo de picas. El arma más generalizada era la champi, la cual era una maza con forma de estrella en su punta. Salvo los guerreros cusqueños, quienes luchaban exclusivamente con armas de bronce, lo normal era que los pueblos sometidos a la mita mandaran a sus guerreros con una mezcla de armas de piedra, cobre o bronce. Para protegerse, los incas usaban armaduras gruesas de algodón o de cuero. Las pecheras de bronce estaban reservadas a los oficiales o a los cusqueños. Aunque los escudos incas son representados arquetípicamente de forma rectangular, también los había de forma circular, y para incrementar su resistencia los recubrían de capas de algodón o de cuero. Los cascos solían ser de cañas trenzadas recubiertas de algodón o de lana de llama. Algunos estaban revestidos de cobre o de bronce para incrementar su resistencia y mostrar estatus. Debido a que los pueblos sometidos llevaban una gran diversidad de armas, el ejército incaico contaba con una gran variedad en su arsenal, incluyendo hondas, propulsores lanzadardos, garrotes, hachas, macanas, etc. Los mexicas usaban la obsidiana como materia prima para sus armas. Se trata de un vidrio volcánico considerado el material más filoso del mundo y que se encuentra en la escala de dureza de Mohs entre los puestos 5 y 6. En cambio, el bronce se encuentra entre el 6 y el 7. A pesar de que a los guerreros mexicas se les suele representar armados con la macuahuitl, esta arma se reservaba para el uso de los guerreros habilidosos, ya que resulta fácil hacerse daño a uno mismo si se usa sin precaución. Más común era ver a los guerreros luchando con la lanza tepostopili o con bastones de guerra. Los tepostli eran hachas de bronce con las que combatían los plebeyos. Resulta extraño que entre los mexicas fueran los plebeyos quienes portaban armas de bronce, mientras que entre los incas eran los cusqueños y los nobles quienes portaban armas de bronce. Para protegerse usaban armaduras gruesas de algodón, cuero y maguey. Los tejidos de fibra de maguey presentan una dureza y resistencia superior al algodón. Los escudos eran de madera y se recubrían con capas de cuero, algodón o maguey para aumentar su resistencia. Existían además escudos hechos de cañas de maíz que eran sumamente ligeros y con los que se armaban a los guerreros novatos. Los cascos eran de cañas entrelazadas recubiertas de algodón. También los había hechos de una sola pieza de madera. Formas de hacer la guerra. Doctrina militar. Cuando el ejército inca se desplazaba, lo hacía en formación de combate. Las tropas se dividían de acuerdo a su tribu, dejando a los guerreros que luchaban con proyectiles en la delantera. Los cusqueños luchaban en formación cerrada. Sobre ellos recaía el peso de la batalla, ya que solían ir en el centro del ejército. Las batallas se iniciaban con un intercambio de proyectiles. Terminado este, la infantería avanzaba como un bloque para enfrentarse al enemigo. Una vez iniciado el choque, se buscaba flanquearlo. Tropas ligeras corrían alrededor de los desprevenidos enemigos, efectuando un ataque envolvente que desmoralizaría al enemigo y lo pondría en fuga. Esto no ocurría necesariamente, podía pasar que los enemigos se desmoralizaran al momento de chocar con la infantería inca, huyendo sin que la maniobra se concluyera. Otra estrategia común era la retirada fingida. Los enemigos impetuosos perseguían a los incas que fingían retirarse y estos de un momento a otro se reorganizaban, daban la vuelta con su formación perfecta, poniendo frente a los enemigos y derrotándolos. Los mexicas están entre el mito y la realidad. Si bien es cierto que el ascenso se lograba solo mediante la captura de los enemigos, eso no significa que los guerreros fueran pensando únicamente en capturar a sus enemigos. Antes de la batalla, un grupo considerable de guerreros experimentados juraba que no capturaría enemigos. Probablemente estos juramentados pertenecían a las distintas sociedades guerreras, principalmente Coachic y guerreros jaguar. Estos juramentados se formaban frente a los mejores guerreros del enemigo para derrotarlos pronto y hacer que huyera el ejército entero. Los mexicas combatían en forma compacta. Normalmente colocaban sus escudos uno al lado del otro en forma de muro.
y avanzaban contra el enemigo, acabando a los rivales ya fuera por las armas o por la fuerza del empuje de la formación. La batalla comenzaba con un intercambio de proyectiles. La principal estrategia consistía en flanquear al enemigo para rodearlo. Normalmente eran los plebeyos quienes ejercían tal función. Si el enemigo rompía formaciones y comenzaba a huir, eran los guerreros ligeros quienes corrían tras ellos para capturarlos, esto con el fin de infligir la mayor cantidad de bajas posibles. Con esto quedarían presentados ambos imperios. Pero ahora dime en los comentarios, ¿cuál crees que sería el ejército que tendría ventaja en un combate campal con ambos grupos desplegados apropiadamente y con capitanes y generales habilidosos?